Me llamo Iván Quirós y durante 2 años fui encargado del turno nocturno en una tienda de la esquina, de esas que alumbran de rojo y amarillo toda la cuadra. No diré la colonia ni la ciudad exacta, solo que fue en la costa del Pacífico y que comenzó en 2019, cuando acepté el horario que nadie quería, de las 11 de la noche a las 6 de la mañana. El trabajo era mecánico. Reabastecer el café, acomodar cigarros, levantar el corte Z al final. Aprendí a leer los ruidos como se lee un reloj. El compresor de los refrigeradores marcaba los minutos, el din del sensor de la puerta era el segundero. A esa hora casi siempre estaba solo. Y aún así, desde el primer mes supe que nunca lo estaba. Los primeros detalles parecían errores. Botellas de agua sudadas fuera del exhibidor, un paquete de pan dulce abierto sin ticket, bolsas de frituras infladas, como si hubieran sido apretadas y soltadas. Yo llevaba una bitácora con iniciales y hora de cada cosa, manía aprendida de un anterior encargado. Empecé a anotar incidentes, 2:14 de la mañana, sensor de puerta suena sin que la puerta se abra, 3:2, impresora de tickets escupe medio metro de cinta en blanco, 4:19, luces del pasillo 2 parpadean. Los monitores del DVR, 6 cuadros grises colgando de la pared de la oficina, registraban apenas sombras, píxeles muertos que se movían como insectos dentro de la pantalla. No le di importancia. En la noche, cualquier cosa anómala se explica con un bostezo. El 6 de septiembre de 2020, un domingo, entré a trabajar con el olor del mar metido en la ropa. Afuera soplaba un aire caliente, de tormenta contenida. Relevaron el turno y me quedé a cargo. A medianoche pasó un taxista por café, luego un repartidor de app compró 2 bebidas energéticas. Nada más. A la 1, el cielo retumbó con un trueno que hizo vibrar las vitrinas como si alguien golpeara con los nudillos. Bajó la tensión. Los letreros de promoción se curvaron como si respiraran. Sigue, pensé, siguiendo mi rutina, acomodar los encendedores, barrer el pasillo de lácteos, revisar fechas de caducidad. Cuando miré por encima del mostrador, vi que la pantalla A3, que apuntaba directo a la puerta, estaba congelada. Yo seguía escuchando el compresor y el zumbido de la barra diagonal C. La imagen, sin embargo, era fija, mi mostrador vacío y la calle mojada, inmóvil. Fui a la oficina para reiniciar el DVR. Al cruzar el pasillo de vinos me llegó un olor a cera fría, el mismo que queda cuando una veladora se apaga con los dedos. Volteé y vi que una veladora blanca, de las baratas, estaba fuera de su lugar. No hay nada mágico en eso. Gente las toma y las deja donde sea. Aún así, la recogí con un gesto casi automático y la dejé en su anaquel. La etiqueta pegajosa se me quedó adherida al pulgar. En la oficina, la UPS estaba chillando como un pájaro. Reinicié. Las cámaras volvieron, una por una, con su cuadriculado sucio. En A1, que mira la caja, me vi a mí mismo de espaldas. Eso me sacudió el estómago porque yo estaba en la oficina y, sin embargo, el Iván de la pantalla estaba quieto detrás del mostrador, con las manos sobre la caja, inclinado, como si escuchara algo debajo del vidrio. Salí sin decir palabra. El aire estaba espeso, tibio. Crucé frente a la cafetera. El din del sensor de puerta sonó 2 veces seguidas. No se abrió nada. No entró nadie. De a un lado del refrigerador de cervezas vi una silueta, no formada por cuerpo sino por la ausencia del reflejo del pasillo, como un hueco en la luz. No se movía. Quise creer que era mi sombra recortada por el parpadeo. Una gota cayó de la rejilla al piso. El segundero de mi reloj removió el silencio. Un golpe seco llegó desde el baño, como si hubieran soltado la tapa del sanitario. Respiré por la nariz, despacio. Toqué la puerta del baño con los nudillos. El pomo estaba frío como lata recién sacada del hielo. Dije apenas una palabra, más por costumbre que por valentía. Nadie respondió. Cuando abrí,
El baño estaba vacío, pero en el espejo empañado se dibujaba algo que no era una palabra sino un trazo, una curva repetida, como la cola de una S mal hecha. Regresé a la caja con los brazos erizados. Quise refugiarme en lo que sabía hacer. Abrí la gaveta para contar monedas, repetí la suma por inercia. 1.50, 2.5. 2.16, el reloj avanzó. A las 2.33 un apagón cortó el local de golpe. Silencio, en seco. La UPS lanzó un pitido largo. Saqué el teléfono y encendí la linterna. El cono de luz rebanó la tienda, el brillo rebotó en los paquetitos de galletas como ojos de animal. Lo que vi primero me heló el estómago. Frente a mí, en cada pasillo, había siluetas, muchas, delgadas como personas de traje negro, plantadas entre los anaqueles. No tenían rostro, ni borde claro. No se movían. El din del sensor de puerta sonó otra vez dentro del apagón. El rayo de la linterna vibró en mi mano y el teléfono se me resbaló. Al caer, la luz giró como faro y las siluetas desaparecieron, no con fuga, sino como si hubieran sido borradas con una esponja. No corrí al baño. Corrí a la oficina. Cerré con llave. La UPS seguía chillando. Me senté en la silla de plástico y sentí que ya había estado sentado así, con los hombros tiesos y las manos en el regazo. El aire era denso. El compresor de los refrigeradores, apagado, dejó un vacío en el oído que llenó otro sonido, un murmullo que no venía de fuera, sino de mi cabeza, y que no sonaba a palabras sino a respiración contra mis dientes, como si alguien hablara desde el paladar hacia atrás. Quise rezar, no me salió. Miré el reloj del teléfono, 3:31. La UPS dio 3 pitidos cortos. El DDR se encendió solo, con la pantalla de inicio. En la cámara A1 reapareció la caja. Yo estaba ahí, en cuadro. De pie. Inmóvil. Pero mi nuca, la de la pantalla, tenía una sombra más oscura que el resto, como si algo estuviera pegado a mi piel, inclinado, respirándome al ritmo de los pitidos. Un trueno pegó tan cerca que las vitrinas retumbaron. Las luces de la tienda volvieron a parpadear. Salí de la oficina. Sentí algo húmedo en la boca. Tenía sabor a cera y a azúcar. En el mostrador vi una tira de tickets recién impresos, caída como serpiente. La tomé. El papel térmico estaba tibio. El primer ticket tenía hora la 3:33 de la mañana, cajero, Iván Q, venta, una veladora blanca, un fósforos, un pan dulce. Efectivo recibido, y luego, en donde va el total, una fila de asteriscos. No lo había cobrado. Las cámaras, que ahora sí correteaban en tiempo real, capturaron mi torpeza y mi cara pálida. No pensé. Marqué a mi supervisor. No recuerdo qué dije. El registro de llamadas marcó 20 segundos. Me dijo, más tarde, que solo respiraba. Me quedé de pie, con el ticket en la mano, hasta que la vibración de la nevera me regresó el tiempo. A las 4:10 llegó el supervisor con su impermeable chorreando y un olor a gasolina que invadió todo. Hicimos un corte rápido por si faltaba dinero. Las cifras daban. El sistema, sin embargo, guardó el ticket de las 3:33 como operación anulada por falla eléctrica. En la bitácora, donde yo solía anotar incidentes con letra apretada, apareció un renglón que no reconocí, encajado entre mis notas, no cierres. No había firma. Revisamos videos. Ahí estaba yo, en A1, de pie frente a la caja durante casi 5 minutos, inmóvil como maniquí. A ratos, mi cabeza se inclinaba hacia un lado, igual que alguien que trata de escuchar la caja desde dentro. En A4, la cámara del pasillo 2, las veladoras temblaban con la vibración del compresor, y una, la misma blanca que había encontrado fuera de lugar horas antes, parecía encenderse y apagarse aunque nunca prendió. Mi supervisor no hizo bromas.
Dijo que dormir no me estaba sentando bien, que me tomara la mañana libre. Al quitarme los guantes de nitrilo noté que tenía pegada en las uñas una costra translúcida, cera. No supe en qué momento se me adhirió. En el baño, el espejo había soltado ya el vaho. El trazo curvo se parecía menos a una S y más a una oreja esquemática, dibujada por alguien que no sabe dibujar. Esa figura se repitió después, 2 noches más, siempre en el mismo lugar, siempre con la UPS quejándose. El último viernes de ese mes dejé el empleo. Entregué claves, hice mi corte final, dejé un sobre con la bitácora. No dije nada. Lo único que me seguía era ese sabor dulzón de cera apagada que me llenaba la boca al despertar. Ha pasado tiempo. A veces, por necesidad, paso frente a esa esquina y miro de reojo. El letrero sigue encendido, el sensor sigue den como si dejara entrar y salir un flujo invisible. Un compañero que se quedó con el turno me escribió una madrugada foto de la pantalla A1. Sin mensaje. En la foto, la caja vacía y, al fondo, en el vidrio, la calle mojada, inmóvil. Al centro del mostrador se veía, borroso pero inequívoco, el rastro de una mano en la parte interior del vidrio, dibujando la misma curva, esa oreja torpe. No respondo. Aprendí, no sé cómo explicarlo, que aquello que me respiró por dentro no le interesa que lo desafíen. Le basta con que uno esté ahí, de pie, a la hora en que el compresor calla y el papel térmico hierve silenciosamente. Le basta con ese segundo en el que el din suena sin puerta y la cera, por alguna razón que no quiero conocer, te sabe a pan dulce. Me llamo Emiliano Huerta y nací en Los Mochis, Sinaloa. Antes de terminar la carrera técnica trabajé 2 años en un Oxxo junto a la carretera hacia Topolobampo. Era 2013. De noche, ese tramo parece detenido, el letrero rojo y trailers. Hacía el turno de las 8 a las 6, a partir de la 1, solo por la ventanilla. La tienda era un rectángulo frío. Al fondo, neveras de cerveza, a la izquierda, botanas, a la derecha, abarrotes con bolsas de azúcar que dejaban polvo, junto a la puerta, la cafetera. Atrás, la bodega, pared de bloc, estantes, el congelador de hielo y una lámpara nerviosa. La primera rareza llegó a los pocos días. Eran casi las 2. Escuché el golpe seco de una bolsa de papas al caer. La recogí, la acomodé, regresé a caja. Volvió el ruido, esta vez de 3 bolsas, separadas como si alguien hubiera pasado la mano por el frente. Las apreté contra el respaldo del estante, limpié migas, volví a caja. 2 minutos después, otra vez. Revisé, el mueble estaba firme. Lo atribuí al zumbido de las neveras, al viento. Semanas después, por la ventanilla, un chofer pidió café. Mientras servía escuché una risa leve, infantil, tan corta que parecía un escape de aire. No venía de la carretera, venía detrás de mí, desde la tienda cerrada. El hombre también la oyó porque miró hacia adentro con curiosidad tensa. La risa no volvió esa madrugada, pero al barrer sentí que el pasillo de botanas estaba más frío, como si la tienda tuviera un clima propio. Luego apareció el aliento en el cristal. Hacía el arqueo cuando vi, sobre una puerta de nevera, el círculo tenue de una respiración que se dibujó y se borró lento, como si alguien pegara la boca del otro lado y exhalara. Acerqué la mano y el frío me punzó la uña. No había nadie. Pude abrir para revisar por dentro, pero me quedé mirando hasta que se disipó. Cuento lo que ocurrió, tal como lo sentí, concreto y repetido. Golpecitos en la puerta del baño a las 5:55, el trapero que se descolgaba aún bien recargado, el timbre de la entrada sonando con la puerta cerrada, el escáner metiendo un bip falso entre bips. Todo insistente, como si alguien ensayara su presencia sin mostrarse. Había cámaras.
4 ojos en blanco y negro que yo miraba desde caja. El único punto ciego quedaba en la bocacalle de la bodega. Una noche dejé el carrito de reabasto allí. Cuando volví, los paquetes de galletas del nivel medio estaban girados hacia la pared, no hacia el pasillo, como si alguien hubiera volteado cada empaque. Revisé el video. No vi manos ni sombras, solo un salto de tiempo de 1 minuto y medio. No todo fue sutil. Un domingo, con poca venta, el congelador de hielo se trabó con el pestillo por dentro. Tiré, se dio y salió un aire tibio, con olor a cartón húmedo. En la pared plástica quedó un círculo limpio, como si una frente pequeña se hubiera apoyado. Pasé el paño. Tardó en desaparecer. Nunca hablé con eso. Ignorarlo era no darle espacio. Seguí contando monedas, acomodando promociones, anotando entregas en el cuaderno negro. Aguanté hasta renunciar por cansancio. La noche, cuando se te sienta encima, te dobla. Mi última semana llegó con neblina. La carretera desaparecía a 10 metros y la tienda parecía un faro. Entré a la bodega para cambiar un foco. La lámpara que parpadeaba murió sin ruido. El interruptor quedó abajo. Lo subí. La luz volvió y, con ella, una proximidad tan clara que sentí el calor en la nuca, como cuando alguien respira cerca. Me di la vuelta. Nadie. El olor cambió, cloro reciente y algo dulce, como manzana pasada. Salí a la tienda para recuperar ritmo, pero los cristales vibraron. En una nevera, el aliento dibujó letras fallidas, una sílaba borrosa. Se deshizo de inmediato. Recordé que lo que se nombra se acerca y me guardé cualquier palabra. Volví a la bodega por azúcar. Rodé una bolsa y se reventó la esquina. El azúcar cayó como arena blanca. Fui por la pala. Al regresar, vi huellas. Pequeñas, descalzas, giradas hacia adentro. Atravesaban la mancha y se perdían bajo el congelador. Eran nítidas. La piel deja dibujo en lo que toca. Me quedé agachado, mirándola sin limpiar, con una calma rara, como si estuviera viendo algo que siempre estuvo allí. El timbre de la entrada sonó. La puerta seguía cerrada. Miré el monitor. La calle vacía, con la hora fija en 3:11. Cambié de cámara y la hora seguía clavada, igual en las 4 ventanas. El reloj de pared también estaba en 3:11. Apreté los dientes para no decir nada. El frío llegó desde el congelador. Toqué la puerta, mojada, vibrando distinto, no por el motor sino por un ritmo leve, como si alguien golpeara con nudillos desde adentro, muy despacio. 1, 2, 3 veces. El pestillo estaba hacia afuera, invitando a abrir. No abrí y quedé muy quieto. Tomé la pala y limpié el azúcar. Dejé las huellas para el final. Cuando pasé el borde sobre la última marca, la lámpara bajó de intensidad y el timbre sonó otra vez. Apagué el interruptor, cerré la bodega con llave y volví a caja. Terminé el arqueo, imprimí el corte, dejé el efectivo listo y escribí, inventario de azúcar pendiente, cambiar foco de bodega. Las últimas horas fueron silenciosas. Antes de que amaneciera miré la tienda como quien se despide de un cuarto, el pasillo de botanas, la cafetera, las neveras, la bodega con su candado. Ese lugar se sabía mi rutina. Lo que fuera que ahí estaba no trataba de lastimar. Marcaba presencia. A veces basta con estar para inquietar. Hoy ya no trabajo de noche. Paso como cliente. Pido por la ventanilla, escucho el bip de la entrada sin ver a nadie y, de reojo, encuentro una bolsa de papas en el piso. No lo menciono. Pago y me voy. En el retrovisor, la hora a veces marca 3:11 aunque falte para las 4. Puede ser el reloj. Puede que no. Cuento esto tal cual.
Si alguien llega a trabajar en esa tienda, que sepa que hay un ritmo fuera del manual, la bolsa que cae sin viento, la risa sin garganta, el aliento detrás del vidrio, los nudillos al otro lado del plástico. Si no lo nombran, quizá los deje en paz. Y si alguna madrugada todo se encalla en 3:11, respiren y no habrán. A veces solo es alguien que sigue contando la noche desde el frío. Me llamo Adrián y soy de Saltillo, Coahuila. No tengo talento para adornar las cosas ni ganas de convencer a nadie. Solo quiero dejar por escrito lo que viví cuando trabajaba el turno nocturno en un Oxxo de la colonia Nueva Imagen en 2017, porque aunque ya no sigo ahí y ahora duermo mejor, todavía despierto con el brazo entumecido y el hombro ardiendo como si alguien me hubiera arrancado de un lugar del que no debía moverme. Entré a ese empleo por necesidad, por la paga quincenal segura y por la promesa de que el cierre de la noche es tranquilo, y durante meses me acostumbré al frío de los refrigeradores, al zumbido constante de las vitrinas de cerveza, a la luz blanca que nunca cambia y que vuelve todo plano, incluso a la sensación de que algo me miraba desde el pasillo de los panés cuando estaba solo. Nunca pensé que un detalle tan tonto como olvidar una llave iba a cambiar mi vida. El protocolo era claro: a partir de las 10:30 de la noche se atiende por ventanilla, se revisa 2 veces que la puerta principal esté con seguro, se activa el botón silencioso junto al cajón, se hacen los cortes parciales y se registra en bitácora cualquier cosa rara, desde un foco parpadeando hasta un cliente que se queda merodeando. Yo lo seguía casi a la letra, y digo casi porque la noche del 2 de septiembre, ya lo comprobé después, la puerta quedó emparejada sin seguro por culpa mía. No fue cansancio extremo ni descuido de película, fue una tontería mínima. Escuché el pitido de la máquina de café reclamando agua, dejé el manojo de llaves sobre el mostrador y me distraje llenando el depósito. Luego un proveedor llamó para preguntar si al día siguiente lo recibiríamos más temprano y mientras hablaba por teléfono me puse a hacer un conteo de cigarros, y así, con el teléfono en la oreja, el inventario a medias y el vapor de la máquina empañando el acrílico, se me fue el tiempo y se me fue la llave. A las 11:18 miré el mensaje de mi mamá, un ¿cómo vas?, que siempre me mandaba antes de dormir. Le contesté todo bien y me quedé un segundo demasiado en la pantalla, porque fue en ese segundo que escuché una respiración detrás de mí, no pegada a la nuca sino a la altura del frente de cajas, como cuando alguien se acomoda frente al mostrador y apoya el peso en los codos. El tipo de respiración que se abre paso con ansiedad por una nariz tapada, y alcancé a pensar que era imposible porque la puerta debía estar cerrada. Levanté la vista y, sin ninguna transición, ahí estaba un muchacho, 15 o 16, flaco al punto de que el sudadero le bailaba en los hombros, la capucha casi le tapaba los ojos. Las manos vibraban con una energía mala y en la derecha traía una pistola que parecía prestada de una vida que no era la suya. Recuerdo lo mucho que me llamó la atención que el arma se viera más grande que su muñeca. Dijo cosas cortas, sin mirarme directo, con la garganta apretada y la saliva espesa, y yo me quedé mudo, solo levanté las manos. No voy a detallar cada movimiento porque todo se convirtió en un continuo de ruido sordo y latidos, pero hay un punto que no puedo pasar por alto. El instante exacto en que el dedo que no dejó de temblar se puso rígido sobre el gatillo y yo sentí una mano fría, sólida, cerrarse sobre mi muñeca izquierda con una fuerza precisa, no un empujón, no el tirón torpe de quien te avienta por reflejo, sino el agarre de alguien que sabe cuánto jalar para sacarte de la línea directa de un disparo. Me vi caer como si hubiera resbalado sobre una correa invisible, el hombro me tronó, la cadera golpeó el mosaico y el mundo se inclinó justo cuando el aire se cortó con un estampido que hizo vibrar los paquetes de galletas. Volaron migas, cayó un exhibidor pequeño de encendedores, el olor a pólvora se mezcló con el café que hervía y por un segundo creí que me había quedado sordo. No supe cuántos tiros fueron porque el sonido se volvió uno solo, un golpe largo que me perforó el pecho, y sin embargo escuché con absoluta claridad el tintineo de las latas vibrando adentro del refri, como si un tren pasara lento detrás de la pared. El muchacho retrocedió sin apuntar a ningún lado,
Tocó con el hombro la puerta que yo dejé mal cerrada y esa puerta se abrió del todo como una boca, la noche se comió la luz, el viento trajo polvo de la avenida y él salió corriendo sin recoger nada, sin decir nada, sin voltear. Yo seguí en el piso con la mano de Nadia apretándome la muñeca, esperando otro tiro y la quemadura, la sangre que no llegó. Cuando pude respirar otra vez, la mano me soltó con una especie de calambre y en ese silencio extraño me entró un pensamiento que no tenía razón de ser pero que obedecí: cierra la puerta. Me levanté como si alguien me hubiera gritado una orden militar, los pies me pesaban pero los moví, llegué a la puerta, la empujé y sentí el frío del metal, pasé la llave, giré hasta escuchar el clac completo y pegué la frente al vidrio. Afuera no había nadie, solo el rebote tardío de un ladrido, el semáforo en verde sobre una avenida vacía, unas bolsas negras acumulando polvo en la esquina del poste. Volví al mostrador, busqué el botón y lo apreté con tanta fuerza que se me adormeció el dedo. Me quedé sentado con la espalda al exhibidor de chocolates, mirando los orificios en el acrílico de la caja que yo debía haber cubierto con mi pecho, y me temblaron las rodillas de una manera infantil, como si de golpe tuviera fiebre. Vi el reloj, habían pasado 2 minutos desde que todo pasó y a mí me parecían 20, respiré por la boca para no vomitar. Cuando llegó la patrulla, yo ya había escrito en la bitácora una frase absurda que decía: olvido de llave, intento de asalto, detonaciones, puerta cerrada, sin lesionados, y mientras los oficiales preguntaban lo de siempre, me di cuenta de que la manga izquierda del chaleco estaba húmeda. Al arremangarla vi 4 marcas moradas en el contorno de la muñeca, no los 5 dedos completos, no una mano perfecta, 4 medias lunas como hechas por la presión del borde de uñas muy cortas, más la sombra de un círculo que pudo ser un anillo rozándome el radio. Un oficial me preguntó si había forcejeado, negué con la cabeza, no supe qué decir. Dejé que revisaran el local, que apuntaran con sus lámparas a los agujeros del acrílico y a la astilla en la orilla de la cafetera, que midieran con la mirada la trayectoria, y me quedé pensando solo en mi hombro, en ese trueno interno que no acababa. Al día siguiente, cuando llegó el supervisor, revisamos las cámaras. Cada equipo graba en 2 ángulos fijos, uno general y otro al frente de cajas. Y al reproducir el video vi mi propio cuerpo congelado con el teléfono en la mano, vi al muchacho entrar como una sombra que se materializa entre marco y marco, vi las manos que no paraban de vibrar, el primer destello, el salto de mi cuerpo hacia abajo extraño, más rápido que mi propio reflejo, como si alguien me hubiera sacado del encuadre desde el pasillo de botanas, y entonces pasó algo que nunca pude explicar sin sentir que me faltaba aire, porque durante 3 cuadros, apenas un parpadeo, se hizo visible algo que no era un fallo de píxeles, fue una forma humana, apenas un contorno pálido, a la altura de mi codo, como si un torso se asomara por el borde del mostrador para ayudarme a caer, y luego nada, solo el vacío entre el primer destello y los pies del ladrón huyendo. Repetimos y repetimos, el supervisor dijo: es compresión, es el códec, es el brillo, pero yo no pude dejar de mirar el sitio donde el contorno se insinuó y donde mis marcas moradas parecían responder con un latido propio. No quise contarle nada a mi mamá esa mañana, solo le mandé una foto del brazo cuando ya me había calmado y ella me contestó: eso no es normal, alguien te cuidó. Y tuve que tragar saliva porque yo también lo pensaba y me daba pena sentirlo. A media tarde se acercó Paula, la de limpieza, que veía todo y casi no hablaba, y me dejó en el mostrador un vaso de agua con limón y sal como si acabara de correr, y al darme la vuelta me dijo bajito que en esa tienda, en 2011, habían matado a un encargado. En un asalto, un hombre que se llamaba Rubén, casado, que siempre llevaba el chaleco con las manos en los bolsillos y un anillo ancho en la derecha, y que desde entonces la puerta a veces se cerraba sola antes de medianoche aunque no hubiera viento. No me atreví a preguntar más. Por la noche, cuando me tocó de nuevo el turno, puse la llave 2 veces, atendí por ventanilla aunque a las 11 no hubiera un alma, y al apagar la máquina de café me pareció escuchar, no un susurro, pero sí una intención en ese zumbido que se queda cuando ya no hay ningún ruido, algo así como un ya, esa palabra seca que te dice que es momento de hacer lo que debes. Renuncié 3 semanas después.
No por miedo al fantasma, sino porque entendí que la puntería torpe de un niño drogado y el descuido de una llave pueden arruinar la vida de cualquiera, y no quería seguir en la lista de los que se quedan a ver si la noche los perdona. Me fui con otra chamba que no paga mejor pero me deja ver el sol todos los días, y aún así, cuando paso por la avenida y veo a lo lejos el rectángulo encendido de esa tienda, me fijo en la puerta, en si está abierta o entornada, y a veces creo ver cómo se mueve unos centímetros y se cierra con la parsimonia de quien hace su trabajo a pesar del cansancio. Hay noches en que despierto con la muñeca ardiendo como si alguien la hubiera apretado hace un minuto, estiro el brazo y el dolor del hombro vuelve a ponerme en aquel mosaico helado, en aquella luz blanca que no perdona, en el aroma de café y pólvora, y doy las gracias sin decirlo, no porque me guste sentir que algo me acompaña, sino porque un jalón que no fue mío me dejó seguir respirando. Yo no sé qué nombre ponerle a eso. Otros le dirán ángel, yo digo que fue una mano que llegó cuando tenía que llegar. Y con eso me basta. Me llamo Elías y en 2019 me mudé a Saltillo para trabajar de guardia nocturno en un parque industrial. Dormía de día en un cuarto barato encima de una mueblería y salía a patrullar al anochecer con una radio que casi nunca sonaba y un termo de café. Lo único estable en ese desorden era un Oxxo en la esquina de un bulevar donde los tráileres zumbaban como mosquitos de hierro. Llegaba pasada la medianoche, cuando cerraban la puerta y atendían por ventanilla. Con el tiempo hice amistad con Roxana, la encargada del turno, nos volvimos los dos puntos fijos de esa esquina, ella detrás del cristal, yo del lado del frío. Una noche de diciembre regresé con fiebre. La cabeza me latía por dentro y las rodillas se me aflojaban cada pocos pasos. A las 2:10 crucé al Oxxo por agua y paracetamol. Desde la esquina vi la ventanilla encendida como un rectángulo flotando en la oscuridad. Saludé por inercia, esperando el gesto de siempre. La silueta detrás del cristal no reaccionó. Me acerqué hasta empañar el vidrio con el aliento y apoyé los nudillos en el aluminio. La mujer en caja no era Roxana. Era más alta, morena ceniza, el cabello recogido con una liga tensa. Mantenía los dedos estirados sobre el mostrador, paralelos, y miraba un punto a la izquierda de mí, como si atendiera a alguien que no estaba. No pestañeaba. El escáner soltó un pitido seco sin que nadie moviera nada. Hice la seña del agua hacia los refrigeradores. Nada. El zumbido de los enfriadores subió un tono y, al fondo, algo de plástico golpeó el piso como una caja vacía que recupera su forma. Busqué explicaciones sencillas para que la fiebre no me ganara. Cambio de turno. Personal nuevo. Mal carácter. Miré hacia el fondo. En la pared había un pizarrón de horarios y, junto a él, un calendario viejo, 2018, con un círculo rojo en marzo. Sobre el microondas vi una taza con Rox escrito en plumón y junto a la taza una foto enmarcada de empleado sosteniendo una cartulina de apertura. La foto no correspondía a esa tienda, el exhibidor de cigarros estaba en otra pared y la caja tenía otra forma. Notarlo me dejó la extraña sensación de que una pieza de la escena estaba en su lugar equivocado. La mujer giró el cuello sin mover el cuerpo. Fue un giro lento, trabajoso, como si las vértebras buscaran el carril. Me encontró los ojos sin brillo. Conté 3 segundos por costumbre, no parpadeó. Tenía el labio inferior agrietado en una línea vertical. Sostuvo la mirada un instante y la volvió a clavar en su punto imaginario. El escáner pitó otra vez, limpio y solo, y me sentí ridículo, detenido frente a alguien que parecía cumplir un turno sin verme. Decidí irme al otro Oxxo, 3 cuadras más allá. Compré agua y pastillas, la cajera bostezó con cansancio humano. De regreso, por reflejo, miré la primera tienda. Ahora sí estaba Roxana detrás del cristal. Me vio, descolgó el seguro de la puertilla y me señaló la barra para que me apoyara. Me sostuvo un vaso de café y yo le agradecí con la cabeza.
Mientras bebía, en la bodega sonó un arrastre breve, más cercano que antes. Roxana frunció la boca. Me aseguró que estaba sola. Tomó su gas pimienta y caminó hacia el fondo. El olor a cloro desplazó el aroma de la cafetera. Escuché el golpe sordo de un bote que cae y se aquieta. No dijo nada al volver, solo me miró de reojo con los hombros tensos. Le describí a la mujer que acababa de ver, la liga tensa, los dedos alineados, la vista clavada a un lado. Roxana negó con la cabeza. Esa noche no tenía relevo, me mostró su horario escrito con plumón gastado. Quise convencerme de que la fiebre me engañaba. Me regaló un pan sin registrarlo en el ticket y se quedó conmigo hasta que el temblor se fue. Me dijo que si volvíamos a escuchar algo, cerraría antes, aunque eso no se hace. A la mañana siguiente, cuando terminó su turno, tocó mi puerta para ver cómo seguía. Me contó que, por costumbre, antes de irse había revisado las cámaras. A las 2:17 el sistema registró un pitido de escaneo con la caja vacía. En la imagen se veía mi sombra alargada pegada a la ventanilla y, durante un segundo, una banda de interferencia cruzando el monitor. Lo dijo sin morbo ni sonrisa, como quien entrega un dato de arqueo. No me sentí reivindicado, me sentí observado por un aparato que no entendía del todo lo que veía. Los días siguientes quise olvidar. Sin embargo, pequeñas cosas se salieron de lugar. Un amanecer, el exhibidor de encendedores amaneció ordenado por colores, aunque Roxana siempre los mezclaba para que se viera lleno. Otra madrugada, el reloj se detuvo a las 2:17 y horas después siguió como si hubiera recuperado el tiempo perdido. A veces la puerta automática, aún bloqueada, empujaba con golpecitos de imán a intervalos iguales, como un tic. Yo volvía a la ventanilla por costumbre, como quien toca una cicatriz con la lengua para comprobar que sigue ahí. Necesitaba probarme sano. Una noche con ronda doble pasé exactamente a las 2:17 con el teléfono grabando en el bolsillo. Fingí limpiar mis lentes para fijar el ángulo. El video no captó nada raro, el brillo de las envolturas, mi chamarra, el zumbido continuo. Pero mis ojos sí vieron lo que el aparato no supo fijar, la mujer en caja, la liga tensa del cabello, la línea seca del labio, la postura de estatua. Sentí que dos realidades corrían en paralelo sin tocarse y que yo, por fiebre o por destino, había levantado el puente que por momentos las aproxima. No lo conté fuera de la tienda. Roxana lo sabía a medias y preferí dejarlo así. Seguimos con lo nuestro. Yo patrullaba y volvía. Ella cortaba tickets, acomodaba pan, limpiaba el mostrador con movimientos repetidos que parecían heredados. Algunas noches, cuando el bulevar estaba vacío, me dejaba entrar a la esquina de la ventanilla para descansar las rodillas. Si escuchábamos algo, cada uno miraba hacia un lado distinto, como si repartir el miedo lo hiciera manejable. Una madrugada helada me pidió que la acompañara a cerrar la traba metálica de la bodega. Caminamos por detrás del exhibidor de pan. Las cajas de leche enfriaban el pasillo. En el piso, junto al archivero, había un rollo de tickets viejo, suavizado por la grasa de las manos. Me lo puso en la palma para tirarlo. Tenía impresa una fecha precisa, 17 de marzo de 2018, a las 2:17. Dije que sería un sobrante. Ella se encogió de hombros y me indicó que lo rompiera. Arranqué un pedazo y me lo guardé sin decir por qué. No tenía un plan, solo no quise que ese dato volviera al basurero. Pasó el invierno. Roxana pidió cambio de sucursal y se fue sin dramatismo, prometiendo avisarme dónde caería. El Oxxo siguió con caras nuevas. Para cualquiera, esa esquina volvió a ser un punto más. Yo sigo pasando a veces a las 2:17. Si hay alguien en caja, lo tomo por normal. Si no hay, también. El pedacito de ticket vive en mi cartera, amarillento, con la tinta desvanecida y un olor tenue a papel térmico que aparece cuando el día está muy caliente.
No lo muestro. No prueba nada. Solo me recuerda que, aquella noche, mientras el mundo suponía que todo dormía, alguien cumplía su turno. Me preguntan qué creo que fue. Pienso, sin grandilocuencia, que hay rutinas que no se apagan solo porque el cuerpo que las hacía ya no está. Lo digo porque lo vi, y porque el zumbido de un enfriador en cualquier tienda me trae, como reflejo, el giro lento de un cuello ajeno y, en la memoria, la línea vertical de un labio reseco. No hubo mensaje ni amenaza. Hubo método. Hubo una presencia tímida y obstinada, una insistencia de minutos perfectamente iguales que, por alguna razón, se impuso a mi calendario y lo dobló sin romperlo. No necesito convencer a nadie. Me basta con esto, en esa ventanilla, a esa hora que se volvió marca, alguien se queda de pie, haga frío o haga calor. A veces el sistema lo registra y a veces se le escapa, como a nosotros se nos escapa la mitad de lo que nos sostiene. Lo demás, por mucha fiebre o por poca fe que uno tenga, sigue ahí, como un pitido limpio que atraviesa un cuarto vacío y se queda vibrando en el oído mucho después de que la puerta vuelve a cerrarse. Me llamo Iván Castañeda y en 2021 cubrí el turno de noche en un Oxxo de la periferia de Guadalajara. El local quedaba en una esquina pegada a un semáforo mal sincronizado y a un poste que parpadeaba como si tuviera vida. Estaba acostumbrado a borrachos, taxistas impacientes y repartidores con prisa para el cambio. Nada de eso me inquietaba. Me vence, en cambio, el silencio denso que llega cuando el tráfico muere y solo queda el zumbido del compresor metido en los oídos, como un diente que late. La primera noche distinta fue un jueves a la 1:17. El timbre sonó con una cadencia medida, sin impaciencia, como si alguien obedeciera a un metrónomo. Fui directo. Afuera, la avenida estaba desierta. El poste parpadeó 2 veces y vi, a media calle, una figura altísima de espaldas, quieta como un maniquí abandonado. No habló ni se movió. El aire bajó de golpe con la fuerza de una hielera recién abierta. Pregunté por protocolo qué necesitaba. Solo recibí silencio. Cuando regresaba a la caja, el escáner pitó solo y en la pantalla del sistema aparecieron 3 letras, FOL. El timbre repitió la misma cadencia. Al asomarme, la figura ya no estaba en media calle, sino pegada al vidrio, ocupándolo todo. No vi un rostro, vi bordes donde no deberían existir, hombros envueltos en tela oscura, un mentón demasiado largo, un hueco donde esperaba ojos. El cristal sudó por mi lado y la condensación dibujó una palma enorme, abierta como si presionaran desde afuera. Yo tenía las manos en los bolsillos. Una brisa de hielera se metió por la rendija y me enfrió la lengua. Puse en el cajón unas galletas, gesto automático para aplacar la tensión. Conté hasta 5. Cuando abrí los ojos, la avenida estaba vacía. Me obligué a acabar el inventario y a no abrir el cuarto frío. Mientras imprimía el corte de la 1:33, la impresora añadió, después del total, un renglón que no pertenece a ningún formato, folleto 12. Ya no manejábamos folletos desde antes de la pandemia. Guardé la tira en la cartera y me repetí que los sistemas fallan. Unos días después, de nuevo a la 1:17, encontré pegado por dentro un volante de ofertas. La silueta impresa parecía un hombre larguirucho con una bolsa colgando. Lo quité y reapareció. En las cámaras, la ventanilla se repetía en bucle y la puerta del cuarto frío se abría y cerraba, paciente. Mi celular marcaba 1:17 en minutos distintos. Era finales de octubre y la avenida parecía un espejo derramado. A la 1:15 una brisa de hielera se metió por la rendija aunque nadie había tocado el timbre. Me planté frente a la ventanilla. La figura apareció en el borde de la banqueta. Flaca más allá de lo sano, cargaba un bulto que colgaba y se golpeaba contra una pantorrilla invisible. No caminaba,
Se deslizaba como si arrastrara un peso dentro del traje. Llegó al cristal y dejó el bulto sobre el cajón con una delicadeza que me perturbó más que cualquier golpe. El vidrio vibró como una respiración. El cajón es ciego por arriba, uno mete la mano por debajo para tomar lo que dejan. Dudé. Escuché un crujido de hielo quebrándose. Metí la mano y toqué plástico rugoso, helado y seco a la vez. Jalé. Era un paquete de hielo de nuestra marca, con fecha de hace 2 años. Estaba completo y pesado, como recién armado. La balanza marcó 3.5 kilos, presentación que no existía. Al levantar la vista, la figura seguía pegada al vidrio como una sombra que decidió tener cuerpo. No dijo nada. Bastó con su quietud. El frío parecía entrar por las uñas. No quise llevar el paquete al cuarto frío. Algo en mí se negó. Lo llevé al baño y lo dejé dentro del lavamanos, como si el cerco de cerámica pudiera contenerlo. Cerré con llave. Al volver, la impresora escupió un ticket por sí sola. Solo decía, devolución Fold 12-1-17. Nuestro sistema no tiene devoluciones de folletos. El papel olía a agua estancada y a metal. El timbre sonó una vez, corto, como confirmación. Los dedos me dolían aunque no estuvieran húmedos. Desde entonces empecé a soñar con la ventanilla. En los sueños no hay palabras. La figura espera a que yo recuerde que debo entregar. Solo existe el zumbido fijo metido en el cráneo y una cadencia de timbre que llega incluso sin aparatos. Despierto con el sabor de papel térmico en la lengua, amargo y químico. A veces, conduciendo, juraría que el retrovisor vibra como el compresor aunque esté a kilómetros de la tienda. El miedo ya no depende del lugar, viaja conmigo. Renuncié a mediados de noviembre. No quise explicaciones. En mi último turno hice algo que quizá estuvo mal. A las 1:16 abrí la bitácora y busqué hacia atrás. Encontré, en tinta corrida, una nota de 2019, accidente en la esquina, cliente sin identificar, corte de energía, hielo echado a perder, guardia retira bolsas dañadas. A un lado, una hora escrita con prisa, 1:17. La curiosidad me pudo. Abrí el cuarto frío. El aliento me pegó en los dientes. En el fondo, sobre el payet, habían apilado bolsas viejas pegadas entre sí, como si alguien hubiera intentado recomponer un cuerpo. No eran paquetes nuevos. Eran restos adheridos, plásticos con marcas de dedos, etiquetas borradas por el tiempo. El conjunto no tenía cara, pero la forma de las piernas vencidas me resultó insoportable. La luz parpadeó y las gotas de condensación se juntaron en la pared, formando letras torpes. Alcancé a leer Fold 12 antes de que se deshicieran. Retrocedí a tientas y cerré. El sonido del pasador me pareció un grito. Me senté en el piso con el uniforme húmedo en la espalda y el olor a amoníaco clavado en la nariz. Apagué la luz del local y me quedé un minuto detrás de la ventanilla, con la calle larga como un espejo. El poste parpadeó y, por un instante, la silueta se dibujó sobre mi propio reflejo, de pie detrás de mí, quieta, esperando. No giré. Dicen que lo que uno no mira deja de existir. Yo ya no lo creo. Desde ese día, en cualquier esquina con ventanilla, escucho la misma cadencia de timbre aunque no suene. Cuando paso frente a los refrigeradores de cualquier tienda, me crujen los dientes como si mordieran aluminio. Y cada 1:17, esté donde esté, siento que alguien apoya una palma helada del otro lado del vidrio. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.